que estoy encantado de estar aquí con Ignacio, porque ya he hecho algunas batallitas con él juntos, y ahora pues el azar nos lleva a... Alguna en las que le he defraudado, y me acuso, pero bueno, siempre es el hermano mayor de nuestro teatro, Sí, sí. sin lugar a dudas. Ya está dándome más años de lo que tengo. Nos llevamos pocos. Sí. Estaba diciendo eso, que estar con Ignacio otra vez, y da la casualidad que dentro de una semana estamos juntos. O sea, yo creo que tenemos que montar un bolo También. para hacer. Sí, sí. Bueno, justamente eso, y por supuesto dar las gracias a Marga, que lo que ha dicho lo ha hecho así muy de pasada. La cuarta edición de esto, podéis imaginar el trabajo que lleva de ir detrás de nosotros, de la gente. Ya se han hecho un montón de mesas, buscar el lugar idóneo, que desde el principio es este, hacer carteles, difundirlo, decirlo en la academia para que se entere todo el mundo y pueda venir. Es un trabajo que hay que ser una persona tan animadora como ella para hacer todo esto. Ella sabe que desde hace muchísimo tiempo también es algo más que amistad con ella y con José Luis. Ahora me viene a la memoria, yo lo he citado algunas veces, lo que decía Pepe Monleón, que había 3 clases de amistades, ¿no? Las amistades íntimas y la familia. José Luis y Marga son mi familia. Sí. Bueno, yo tenía unas palabras, porque no podemos evitar los docentes de ir con nuestras chuletas, no porque no me sepa la lección, sino por ser lo más preciso posible. Pero voy a saltarme y lo estoy improvisando, como mañana aquí a la misma hora. Estoy improvisando porque el contexto te da el medio en donde hablar. Y entonces ahora hablar yo 10 minutos, aunque en la programación que nos había dado Marga se admitía, pero yo creo que pensando en el público, como siempre, como ella ha dicho, hay que pensar en el público, estarán más integrados en nuestra conversación si nos enrollamos menos y vamos un poco más al grano. Sí contaré, que me lo voy a saltar, que yo pensaba empezar con una cita mía, perdonad, pero es que cuando llega uno a una edad se tiene que citar a sí mismo, porque dice, escribe una cosa de José Luis Algo, pero si ha escrito un montón, voy a decir lo mismo, o una reescritura de lo mismo. Hay que hablar de Ignacio Amestoy, pero si yo he hablado de Ignacio Amestoy, he hecho 3 ediciones, en fundamentos de él. Con 6 obras. Con 6 obras, ya está. Pero iba 6 buenas obras, de las buenas. Aunque sean tuyas. Yo había pensado con una cita, que ya digo que no lo voy a hacer porque quiero oír, pero sí un poco el contenido. En el año 2002 publico en la editorial Síntesis un libro que se llama Teatro Español Contemporáneo, Teatro Español siglo XX. Y en él, obviamente, hablo de Benavente, de no sé qué, pero hago especial hincapié en los autores con los que yo he nacido, que es distinto. Es distinto, aunque luego tú ves una obra o la lees y ahí no hay amigos ni nada, es el texto y eres tú como lector. Pero es distinto hablar de Benavente o de Valle-Inclán, he escrito un montón de cosas sobre Valle-Inclán, que hablar de José Luis y hablar de Ignacio. No es que tengan mayor simpatía porque los conocen, no, es que es distinto. No me preguntéis por qué, pero es distinto. Entonces yo aquí tengo, para que
Marga vea que he cumplido los deberes, como una del año 2002, es decir, que es un poco Amestoy siglo XX. Sí, sí. Luego hay un Amestoy siglo XXI. Incluso las 3 ediciones de Fundamentos son de los años 90. Exacto, sí, sí, sí. Entonces, yo he estudiado fundamentalmente a Ignacio siglo XX, pero es que me estoy dando cuenta cada día que pasa que yo soy un señor del siglo XX. Es que me cuesta muchísimo analizar el teatro que se escribe ahora. Oye, sí, que hay cosas que me encantan, que sí, no sí, es que sí, yo me ponga así viejuno, ¿no? No, a mí me encanta y quiero ver a Conejero, y quiero ver a Mayorga, y quiero ver pero me cuesta mucho más trabajo entender que estoy improvisando, el teatro del siglo XXI que del siglo XX. Es así, ¿qué le voy a hacer? Sí, no puedo cambiar, ya me gustaría. Es decir, las claves que tiene el joven teatro español las domino peor que las claves que tenía, que te digo yo, Domingo Mira, López Mozo, con los que si algo no entendía, hasta tenía su teléfono para decir, oye, ¿qué has querido decir con esto, claro, con este acto, con lo que sea? Bueno, entonces yo hice como una, digamos, análisis muy general de la obra de este señor y podía servir de punto de partida, pero como en este texto, de pronto, esta mañana estaba haciendo unas notas que me parecían más interesantes que yo ahora diga que si Elizabeth Besa la Rosa es de no sé qué, de no sé cuánto. Y además porque te tengo aquí delante y que me cogerás la palabra, ¿no? Yo, incluso, antes de entrar en tu obra dramática, que van a salir un montón de títulos, que la mayoría no los vais a conocer, espero que alguno de ellos hagan nuestras palabras de imán para que los conozcáis, ¿no? Yo, es una manía de esas que tenemos de pronto, que tengo ahora de la situación del dramaturgo español en estos días, en este año, estos dramaturgos que empezaron a estrenar en los años 80, como tú, como José Luis, como Fermín, ¿no? Porque parece que conforme avanza el siglo XXI, os van arrinconando. Esto es una denuncia. Y fíjate qué precedente tengo para todos vosotros. La generación realista. ¿Qué es la generación realista? Nadie sabe quién era Carlos Muñiz, Martín Recuerda. Son olvido, que diría el tango, son olvido. Y claro, el miedo que me da es que si la máquina del tiempo os va devorando, cogiendo la metáfora de Marga, ¿no? Os va devorando, porque yo no puedo entender que si no todos los años, casi todos los años, se haga bajando al Moro. ¿Por qué no? Sí, desde luego. Que casi todos los años se haga El sueño de la razón. Sí. Que casi todos los años se pueda hacer Mañana aquí, a la misma hora. O Yo fui actor cuando Franco. Es decir, o sea, por ejemplo, yo fui actor cuando Franco, que me la conozco muy bien porque la monté. Bueno, además es que la montó, o sea, además de... Pero, es decir, no es solo... Además de prorrogarme 3 volúmenes con 6 obras... Te la hice. Obras. Además, en el primer volumen está esa obra, Yo fui actor cuando Franco. Bueno, voy a acabar porque... Con Teófilo Calle. Con Teófilo Calle, excelente actor. Es decir, ¿qué miedo me da? Esto es como empezar con una confesión, ¿no? Sí. Cómo la máquina del tiempo va poniendo de moda lo nuevo. Dice,
¿Habrá sido así toda la historia del teatro? Y nosotros nos creemos que son compartimentos estancos. Pues no lo sé. Pero de esta sala, salvo los profesores, ¿quién sabe quién fue Manuel Linares Rivas? Sí, sí. Que levante la mano. Sí, sí. Manuel Linares Rivas fue presidente de la Sociedad de Autores. Estrenaba cada año 2 o 3 comedias. Como diría Tamayo, si las coges se te caen de las manos. El tiempo los devora. Sí, sí. Y en esa... Hombre, por supuesto, hay excepciones. Lorca, cada 2 por 3 se hace Lorca. Estaría bien, estaría bien. Valle, bueno, se hace, pero cada vez menos y cada vez más raro. Como si dijera, es que Valle es muy antiguo, vamos a adaptarlo. Cuidado, adaptarlo todo. Todo lo que se haga hay que adaptarlo, porque se representa en el momento. Pero de ahí a cambiarlo todo, a añadir escenas, que si se añaden bien, están muy bien, pero suelen no añadir, ¿no? O sea, esa es una cosa, y por supuesto, a propósito, esto lo digo a propósito de Ignacio, porque también tengo la satisfacción de haber presentado algún estreno, por ejemplo, Alemania, que viniste a estrenarlo al Teatro Circo. He visto, yo decía por aquí, es que con Ignacio pasa como con la mayoría, con José Luis, que tardamos en vernos a veces 1 o 2 años, pero cuando nos vemos es como si ayer hubiéramos hablado, ¿verdad, claro, José Luis? Es decir, y sin embargo, eso es producto también de la amistad, pero hay veces que no ves a un amigo o un compañero de curso de tiempo, lo ves y no sabes qué hablar con él. Yo sí sé qué hablar con ellos. Y eso bueno, y hemos tenido esa relación también de los diferentes montajes. Claro. Hablas de Alemania, de Lope y sus Doroteas. Lope y sus Doroteas, lo hiciste el año pasado. Que lo hiciste el año pasado. Nos viene bien porque volvemos a hablar, comemos o lo que sea y tal. Bueno, esa es una reflexión. Como, y tenía aquí, fijaos, o sea, 3 montajes casi de la misma época de estrenos, el álbum familiar, Va de Retro y Ederra, son historia. Son historia. Espérate. Espérate. Bueno, ya la anterior tenía aquí Buero. Bueno, Buero porque es Buero, pero se hace de Pascuas a Ramos y, y ya siempre es de pensar, oye, ¿qué harían los franceses o qué harían los italianos si tuvieran a Buero, a José Luis Alonso, no sé cuánto? Lo estarían haciendo, no te digo que todas las temporadas, pero bueno, tenemos Sastre también, por favor. Bueno, por supuesto. Vale, vamos a entrar un poco en este señor que tengo aquí. Y yo te lanzo algo que probablemente sepan lo que pienso, pero los aquí presentes no lo saben. Por ejemplo, una de las cosas que más me impresionaron cuando tuve que hacer las ediciones, bueno, yo ya había visto cosas, había leído en primer acto, publicaste artículos y obras de teatro. Una cosa que me llamaba la atención siempre de Ignacio era que mientras la mayoría del teatro español se mueve con enorme comodidad en la comedia, este señor se mueve mejor en la tragedia. Es más, ahora te digo, es más, pero te provoco, te provoco. Es decir, en la tragedia es una forma, ya sabéis que eso que se ha dicho que España es un país, y yo creo que en esos tópicos tiene razón, teatralmente nos va mucho mejor la comedia que la tragedia. La tragedia, ¿qué es la tragedia? ¿El Caballero de Olmedo? Pues sí. Numancia es un rollazo, digámoslo con palabras. Pero es una gran tragedia. Es una gran tragedia,
probablemente en su momento, sí. bueno, no sé qué. Bueno, Narros hizo una posta magnífica. Una ¿no? maravilla. Y además, no es que la remozara, bueno, no hablemos ahora de eso. Sí, sí. Quiero decir que él tiene una innata inclinación hacia la tragedia. Bueno, confiesa. Sí, sí. No, es cierto. Es decir, que también uno es de donde pace, pero también de donde nace, ¿no? Y entonces, bueno, yo soy vasco, y por vasco, si alguien no lo sabía. Vasco y español. O sea, es decir, que con 12 años mi familia se traslada a Madrid, ¿no? Y entonces yo me incardino en un instituto San Isidro, en donde hay un gran amor al teatro, donde está Manolo Galeana, donde está Emilio Gutiérrez Cava, donde hay un profesor, don Antonio Ayora, un represaliado del franquismo que no tenía cabida en ningún sitio, y los catedráticos del Instituto San Isidro en la calle de Toledo, que era el instituto más destacado de España, porque ahí incluso se examinaba el rey de las reválidas, de todas estas cosas. Entonces, bueno, entro en el Instituto San Isidro y entonces, claro, me cambia el panorama, es decir, de ese País Vasco en donde, por ejemplo, a un niño por pintar, a un niño, yo vine aquí con 12 años, a un niño con 11 años por pintar una icurriña en el colegio, en un colegio de curas de La Salle, como aquí el Maravillas, tal, le castigaban. Entonces, claro, ves esa circunstancia, o tenía, mi madre solía tomar las aguas en el balneario de Cestona, ¿no? Y yo tenía relación con los chicos de Cestona, y entonces, pues bueno, veía que de repente a un chico por hablar en euskera en el colegio, de repente te venía con las manos ensangrentadas, la palmera, porque le habían dado con... Entonces, claro, bien, yo tengo ahí esos dos universos, pues bastante claros. Después de estar en San Isidro, voy a Bilbao a hacer económicas, porque mi padre me quería que siguiera la carrera de económicas, y me matricula en económicas. Y ahí tengo relación con Xavi Echevarrieta, por ejemplo, que fue el primer muerto de la organización, de la organización ETA. Un hombre maravilloso de cultura. Yo he publicado con él, está en la red, lo que he podido publicar de Xavi Echevarrieta, y entonces, pues bueno, él me presenta a personalidades tan importantes pues como Ibarrola, que acaba de morir hoy, Agustín Ibarrola, o a el propio Oteiza, uno de los tótem de la escultura y el pensamiento vasco, ¿no? Entonces, bueno, luego yo me meto en el mundo del teatro del País Vasco y de la Universidad de Bilbao, pero de repente me interesa la formación teatral veo algunas películas y me fascina James Dean. Me fascina James Dean. Y entonces digo, pero ¿por qué ese señor hace eso así? Y dice, bueno, pues claro, es que está el Actor Studio. ¿Y en España dónde está el Actor Studio? Pues estaba en Madrid, el Teatro Estudio de Madrid, donde precisamente pues nos conocimos, José Luis y yo, con maestros como Miguel Narros, Alberto González Vergel, Marucci Fresno, y William Layton. Entonces, bueno, yo me introduzco en el mundo del teatro a través de la interpretación. Vamos, yo creo en los actores. Creo que los actores es lo más maravilloso del teatro, es lo más maravilloso. Y entonces el meterme en el universo del teatro, pues me importó. Y hubo un momento en que me importó, pues bueno, escribir una obra de teatro. Y escribo una obra de teatro que es mañana aquí a la misma hora, sobre la relación de un director del método con dos actores, interpretando dos escenas de Historia de una escalera, de los personajes, de los padres, los hijos, y tal. Y entonces, pues bueno, en ese universo me interesa
el descubrimiento de esa verdad, ¿no? La clave del teatro es la verdad, buscar la verdad, ¿no? Entonces, bueno, escribo esta obra. Miguel Narros me dice: oye, pero has sido muy indiscreto con el método y con nuestra forma de hacer teatro y demás. Quizá demasiado, has contado demasiado. Entonces yo venía a decir que precisamente a través del método se podía deformar la mente de un actor. Nos lo habíamos encontrado en el TEM, esta circunstancia, ¿verdad? Entonces, bueno, a continuación dije, bueno, he escrito una obra sobre Buer Vallejo, mi gran maestro, Entonces, pero, bueno, yo tengo que escribir también del País Vasco, Y entonces escribo Ederra, y escribo 12 obras sobre el País Vasco en esa línea trágica. Es que no, César no podía escribirlas de otra forma. Sí, no, pero además es una tragedia, digamos, contemporánea, es decir... por supuesto. Donde a lo mejor, si quieres, detrás de algún personaje puedes ver a un héroe clásico, pero no son héroes clásicos, son héroes contemporáneos. No, de la contemporaneidad. Claro, de la contemporaneidad. El fabricante de armas, la familia del fabricante de armas. Exacto. Hasta la última obra, que la escribo pues meses antes de la entrega de las armas, por así decirlo, por parte de ETA, ¿verdad?, que es La Última Cena, se llama, que es el encuentro entre un padre constitucionalista y un hijo que es de la organización. El hijo le llama un día y le dice: Aita, quiero verte. Bueno, vente, esta es tu casa, ¿no? Entonces, y es el encuentro de ese hijo de ETA, que está de alguna forma, tiene un cáncer, está condenado a muerte, y se encuentra con su padre, que también en el momento en que la escribo es esa desilusión precisamente de la izquierda, y este personaje, que ha estado siempre en la izquierda, pues indudablemente se siente un poco traicionado por la línea consumista de toda la política y del propio PSOE, ¿no? Entonces, bueno, es ese enfrentamiento de los dos, que los dos quieren acabar con su vida. En los dos hay ese proceso de anagnórisis, de reconocimiento, que existe también en la tragedia griega, ¿no? Ese reconocimiento, la anagnórisis. Y entonces, bueno, uno lo que pretende siempre era la catarsis del público, la reflexión del público ante ese hecho. Entonces, bueno, ese montaje final, pues yo creo que es paradigmático, se hizo en La Cuarta Pared, y entonces, pues bueno, fue al País Vasco también, se producían colas de gente que querían hablar conmigo, de uno en uno, en silencio. Entonces, curiosamente, entonces les había afectado. La obra, pues, por ejemplo, se programó para traducirla al euskera, hacerla en euskera con motivo de Donosti, capital europea de la cultura. Y un día me llega la noticia de que eso se ha colapsado. La razón no es que ya no estamos en ese momento ni de ETA ni de la circunstancia del País Vasco. Nos hemos olvidado ya de esa circunstancia. En definitiva, no era correcto hacerla. Bueno, no estábamos para tragedias. Pero, entonces, pero quizá sea cosa de ese momento, pero yo creo que el teatro tiene la ventaja de que probablemente dentro de 15, 20 años, 10, los que sean, una revisión de ese tema, de esa manera y tal, sí, es una lección de ética y de historia de España. Estoy contigo, o sea, porque en este momento estamos en un universo de superficialidad en todos los ámbitos, Entonces, ese criterio de una programación seria en algunos teatros,
en algunos teatros. El teatro público, en este momento todo es teatro público. Por otra parte, es que todo es teatro público. Ahí tenemos a Jesús Cimarro, que el próximo lunes publica la cuarta edición de su volumen sobre producción, etcétera, etcétera. Yo he tenido el honor de hacer el prólogo en todas las ediciones, y verdaderamente lo que denuncia es esto, que el teatro público se está cargando el teatro, y que no hay teatros privados, apenas. Entonces, y eso potenciaría, digamos, el propio teatro, ¿no? Y entonces, claro, estando en el teatro público, de repente ahí se producen, digamos, los elementos de corrección, tanto por una banda, aquí en Madrid pues se podría ver la banda, digamos, del gobierno, o la banda de la comunidad o del ayuntamiento, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues vemos que ahí están los programadores, que de cualquier forma lo que buscan es que se llenen las salas. Es decir, a veces nos sorprende hoy en día ver una producción que dice, bueno, oye, qué producción tan estupenda, ¿cuánto tiempo va a estar? No, el domingo la quitan. ¿Pero cómo que el domingo la quitan? Entonces, ¿cuál es el criterio de esos programadores? Nosotros hemos estado en la programación, Marga y yo hemos estado programando los veranos de la villa, etcétera, etcétera, tal. Y entonces, pues bueno, si había unas funciones que tenían mayor potencia, lo que sea, ahí nos arriesgamos a montar, por ejemplo, el Urfaust de Goethe, montado por Ricard Salvat, precisamente, que la hizo en catalán y le pedimos que la hiciera en castellano. Y al ver la programación, don Enrique Tierno dice, no me diga que vamos a poder ver en Madrid el Urfaust de Goethe. Es que se la sabía de memoria, en alemán, el día del estreno, dice, quiero hablar con el director, señor Salvat, quiero usted felicitarle, tal, muchas gracias, tal, pero usted nos priva en el comienzo del segundo acto de esos versos de Margarita, que dicen, por favor, fue un placer trabajar con Tierno. Entonces, ahí indudablemente, pues bueno, sabemos que hoy en día los programadores oficiales dicen, bueno, vamos a estar con esa función que es un poco rara, pues una semana, porque queremos tener una cuota de 90% de ocupación. Y este es el problema. Entonces, ahí indudablemente eso afecta también a la propia autoría. O sea, ¿qué puede interesar al teatro público? Indudablemente, ¿con qué actores? Bueno, pues fundamentalmente a la televisión. Nos estamos desviando del tema, compañero, porque está diciendo cosas tan fundamentales. Ahí estamos. Entonces, bueno, yo me decidí por la tragedia, volviendo, César, me decidí por la tragedia, es que lo que está diciendo... por ese compromiso, digamos, con la sociedad. Con la sociedad, y de mostrar a toda España lo que estaba pasando también en el País Vasco, y hecho muchas veces por después de Ederra, la primera obra fue Ederra. Ederra, que tú la has estudiado muy bien. Ederra, que en euskera quiere decir hermosa, y sin embargo era una muchacha que se liquidaba toda su familia. Entonces, lo que estaba ocurriendo en el País Vasco, ¿no? Con esa huida de muchos vascos fuera del País Vasco, o sea, por esa aniquilación que se estaba produciendo. Y hay testigos aquí, por ejemplo. Entonces, bueno, entonces me interesaba ese aspecto, pero claro, también para toda España. Una obra que se montó, Doña Elvira, imagínate Euskadi, que después de haber escrito yo Ederra en mi gabinete, dije, esto hay que pasarlo a la tierra. Y entonces me enteré que existía un grupo, Geroa, en Durango, en el País Vasco, que podían asumir la posibilidad de montar una obra que es la historia de Lope de Aguirre y su hija Doña Elvira. La hija de Lope de Aguirre, ya sabéis, del conquistador, pues nace en el continente americano y entonces pues no sabe lo que es el País Vasco, ¿no? Y entonces Doña Elvira, imagínate Euskadi, es lo que su padre le dice a su hija,
desde una motivación pues muy proactiva, ¿no? Y entonces, bueno, ese texto se monta en Durango. El productor de esa obra es ni más ni menos que Jesús Cimarro, con 18 años. Con 18 años. Añitos. Yo creo que César te quiere llevar por otro sitio. No, sí, eso está bien. Sí. No, vamos a ver. Entonces, déjame que resuma, porque como tenemos un tiempo limitado, es decir, él, como está diciendo, efectivamente, tiene en su mochila el País Vasco, y es absolutamente lógico. No solo en lo contemporáneo, como Ederra, como Elisa, etcétera, sino también en la historia. Por falta de tiempo, pero alguna vez lo contaremos, las circunstancias del estreno, que yo tuve la suerte de estar delante del Festival de Sitges, fueron también muy curiosas, por otros motivos, no vamos a entrar. De Doña Elvira, sí. Doña Elvira era un montaje, digamos, con la historia de frente. Sí. Como luego, pasados los años, va a hacer con los Borbones. Sí. Entonces, ahí voy. Por ejemplo, la historia de la reina austriaca de Alfonso XII es que es muy curiosa, porque es una historia que tanto el teatro como el cine español de los años 50 te habían contado la historia del fresco de Alfonso XII. ¿Dónde vas, Alfonso XII? ¿Dónde vas, triste de ti? Y Ignacio se mete en un laberinto distinto. Ahí es donde yo iba. El tema de el tono de comedia que aparentemente tiene la reina austriaca, con personajes de casi de alta comedia. La reina Cristina es un pedazo de personaje, pero sin embargo, aunque sea comedia, dejas un montón de hilos sueltos que te hacen pensar: esta es mi España, esta es la historia de mi España, este es mi rey, este es el que luego, pues claro, ha tomado el vericueto de estar hablando hasta de Juan Carlos I, ¿no? En una primera trilogía que ya va por tetralogía, ¿no? Va para tetralogía, claro. Sí. Entonces, ese es el tema, ¿no? Incluso Cierra bien la puerta. Es una comedia. Es una comedia. Personajes de comedia. Lo estrenó además nuestra amiga Beatriz Carvajal con Ainhoa. Con Ainhoa, claro. Sí. Pero, o sea, si rascas un poquito pero ahí estaba la generación del 68. Eso es lo que quiero decir. La crítica a la generación del 68, que era Beatriz Carvajal, por una gente joven. La crítica del 68, que es mi generación, que es nuestra generación. De la tuya. Y estaba el personaje de la hija de Beatriz Carvajal, mi hija, coincidió en esa circunstancia, lo hizo bastante bien, y entonces era cómo veía la Nueva España a esa generación del 68, y era una catarsis, digamos, para el espectador al ver esa generación. No, siempre he buscado, indudablemente, buscar la verdad. O sea, cuando hablas de Alfonso XII, ¿no? Alfonso XII, ¿dónde vas, Alfonso XII? ¿Dónde vas, triste de ti? Bueno, pero Alfonso XII tuvo una gran amante, que fue Elena Sanz. Elena Sanz era algo así como la Montserrat Caballé en Bello, del momento. Entonces, que triunfaba en los teatros de toda Europa, y que incluso el rey de joven la visitó en Austria, entonces que la conocía y se enamoró de ella, y continuó estando enamorado de ella. Luego le casan con María Cristina de Habsburgo, pero él sigue con esa relación. Entonces, claro, a mí me fascinó esa realidad. Claro, yo, por otra parte, soy periodista, no dejo de serlo, ¿no? Observador, o sea, observadores, los que escribimos, pues somos observadores. Entonces dices, bueno, coño, pero Elena Sanz, esa gran cantante, no está
ni en ¿Dónde vas, Alfonso XII?, ni ¿Dónde vas, triste de ti?, y no está en el panorama, no existe. ¿Cómo que no existe? Y además, indudablemente, pues bueno, a mí me interesa ese personaje, voy adelante con él, y no solamente descubro eso, sino que también el rey tiene unas inapetencias brutales, porque ha sido enclaustrado en el Palacio del Pardo para que no salga a los barrios de Madrid y esté con putas, ¿no? Y entonces Cánovas del Castillo le recluye al rey en ese ámbito, pero y para que se ajunte con la reina, y puedan tener un hijo varón, porque hasta ese momento solamente han tenido 2 hijas, y por el tema de la ley sálica en España eso era peligroso, entonces tenían que tener un hijo. Y entonces, bueno, pero la reina pues no conectaba con el rey, o el rey no conectaba con la reina, y entonces maquiavélicamente el propio Cánovas decide que se le ponga como caballo recelador a la amante en el Pardo, y en el momento en que esté efervescente el rey, lanzarle a la reina. La cambia. Y efectivamente, pues bueno, le lanzaron a la reina, la reina... Tuvo a Alfonso XIII. Tuvo a Alfonso XIII. Entonces, yo quería contar esa verdad. Curiosamente, me encontré con que incluso alguna amiga mía de repente asistió a la función y me dijo: oye, Ignacio, vamos a ver, es que en mi familia yo soy bisnieta de estos, de los hijos de Elena Sanz, porque Elena Sanz tuvo 2 hijos varones, que precisamente los republicanos y hasta los carlistas decían: si no hay un rey, vino Alfonso XIII, pues esos hijos van a ser los reyes. Entonces, bueno, me encontré con esta persona y dice: oye, pues mira, es que yo soy descendiente, mis hermanos ahora son embajadores de España, no sé qué, no sé cuántos, mi padre ha sido secretario de Franco, secretario particular de Franco, entonces, bueno, esa realidad. Con Alfonso XIII, pues también he seguido, ahora se van a publicar en cátedra, si yo creo que está firmado el contrato, no sé si al final también Alfonso XIII tiene una deriva con una actriz importante, que es Carmen Ruiz Moragas, que estaba al nivel de Margarita Xirgu. Bueno, es más, ella le programaba en su teatro, porque llegó a tener un teatro por el apoyo del rey, programaba a Margarita Xirgu. Entonces, cuando el rey se fue al exilio, ella indudablemente estuvo cerca de Rivas Cherif y de Azaña, y se agregó a la TEA, el conjunto teatral pues más republicano. Y entonces, y le pilló precisamente en el centenario de Lope de Vega, interpretando a Lope de Vega, le coge un cáncer, y entonces, y muere. El rey está en el exilio, pero consigue indudablemente que venir a verle muerta, etcétera, etcétera. Y entonces, bueno, yo indudablemente busqué el descubrir a ese personaje. Con don Juan de Borbón, pues he pretendido lo mismo. Con Juan Carlos, bueno, pues Corina, o sea, todo lo que he podido saber de Corina, pues están ahí. En una línea de teatro documento, me ha interesado siempre el teatro documento. Está bien aportar ahora el término teatro documento. Esto es. Porque, insisto en el tema, la apariencia es de comedia, pero la comedia tiene muy mala idea, con lo cual se mezcla con el drama, porque, como decían, bueno, siempre los clásicos decían, los clásicos preceptistas, que la comedia es un conflicto de situaciones. Las situaciones están descabaladas. No, el drama de ideas. Uno piensa de una manera, otra. La tragedia de vidas. Un conflicto de vidas. Aquí hay conflicto de vidas porque el rey muere. Pero hay un conflicto de ideas. Sin duda. Los que quieren una cosa, los que quieren otra. Claro, Y por supuesto, eso es lo que me llama
agradablemente la atención, Sí, sí. que la apariencia es la situación, porque solo Sí, el sí, arranque sí. de la obra, Sí, sí. pues hasta te puedes soltar carcajadas de lo Claro. que Sí, está sí. pasando, ¿no? Hombre, ahí con Alfonso XII, que se estrenó en el Teatro Lara, pues bueno, en principio pues la expectación de los monárquicos a ver qué se dice, ¿no? Entonces, Luca de Tena pues ya había publicado y estrenado y reestrenado Y adaptado al cine. adaptado y al tal, cine, sí. ¿dónde vas Alfonso XII, dónde vas de ti? Pero bueno, de repente, digamos, ese sector monárquico, vetusto en su Sí, gran pero- parte, de repente es que me apareció en el estreno con protestas tal, y a los días siguientes aparecieron con bastones para ir contra la obra. Pues yo no veo que pueda Entonces, ir tan... curiosamente, tan, curiosamente. Yo creo que más que en el Lara. antimonárquico, no, Sí, sí. es... Bueno, y, Otra cosa. bueno, y la crítica de ABC pues también fue por esa misma línea, Ya. por otra parte. Cuando había crítica, como estábamos hablando. Porque había crítica de una página. De una Oye, página. antes que avancemos más, dejadme decir una cosa que me sorprende del teatro de Ignacio, que son los títulos. Los títulos, aunque os parezca una tontería, yo conocía autores de la generación realista que hasta que no tenían el título no empezaban a escribir, Sí. porque estaba rondándole la obra. Pues voy a hacer una obra Sí. de no sé cuántos, con uno que sacan a una imagen y no sé cuánto, y entonces hay una cosa, digamos, ancestral de hacer una procesión, como los mexicanos, hasta que el propio cura rasga el Cristo para que no haya... Sí. Y dice, el Cristo, ya escribo ya la está. obra, tengo el título. Bueno, Sí. pues este señor hace una cosa muy curiosa, que yo no lo he visto en otros, que es que pone un punto dentro de los títulos. Por ejemplo, Sí. Elisa, punto, Elisa besa la rosa. Sí, Dionisio, punto, Una pasión española. Una pasión española. Dionisio Ridolfo, una pasión española. la reina austriaca de... Sí. Violetas para un Borbón. Violetas la reina, para un La Borbón. reina austriaca de Alfonso Es XII. que no estás seguro tú del título. Sí. ¿O qué haces? No. Es que son Sí, no, yo creo que complicados. es una Y deformación. están muy bien. Es una deformación informativa. Claro, ¿no? O sea, ya está el periodista. Ahí está el periodista. O sea, decir, bueno, pues vamos a indicar de qué va esto. Violetas para un Borbón, la reina austriaca de Alfonso XII. Bueno, y así todas, no recuerdo. Sí, Yo sí. tengo aquí una lista, no son con- todas, pero con, si tiene sí, 40, sí me 20 acuerdo tiene de Juan Carlos, porque lo acabo de entregar, ¿no? Y es Un Borbón en el desierto, y de subtítulo Juan Carlos I, el camaleón. O sea, no subtítulo, el título. Es el título. No, esto es muy curioso. Juan porque Carlos I, el camaleón. os decía eso, que había, que sobre todo, vamos, yo lo sé por lo de la generación realista, ¿no? Fijaos, los No sé títulos si de la vuelo, editorial lo lo permitirá, va- o sea, por lo va otra a parte. permitir. Vamos. pero Sí, perdóname. también hay autores que ponen muy mal los títulos. Sí. Y ellos mismos se dan cuenta. Por ejemplo, hay una edición de Alberto Miralles, tenía una gracia, y hace una obra que se llama, a ver si no me acuerdo, es que es horrible el título, el no sé qué, la caída del paganismo romano. Y decía, Alberto, esto no lo va a hacer en la vida, porque además la obra iba de unos chicos que hacen una obra y que, bueno, el despertar a la pubertad, una obra magnífica, y que juegan al teatro, y yo mismo me acuerdo, no me quiero poner medalla, digo, Sí. esta obra se tiene que llamar Juegos Prohibidos. Y decía, es verdad. Y ya la tenía editada como eso, pero él luego ya puso siempre Juegos Prohibidos. Y él me reconoció Sí, sí. una cierta incapacidad, Sí, sí, fíjate, sí. para poner los títulos. Tiene otra, ¿cómo era José Luis? Agreste furia de no sé qué, no sé cuánto. Pero
Albertico, con esto no vas a venderlo, no vas a venderlo. También, vamos, yo creo que aquí estamos hablando entre creadores, claro, también, claro. Y entonces sabes que de repente surge una chispa, ¿no? Claro, o sea, claro, es decir, claro. que el día que se me ocurrió a mí, dentro del tinglao de Concimarro, que iba a Durango, volvía a Durango, se hacía una versión, también. otra versión, Doña Elvira, otra punto, versión, olvídate de Euskadi. otra versión, tal. Entonces, bueno, cuando se me ocurrió, Doña Elvira, imagínate Euskadi, Imagínate Euskadi. dice, bueno, perfecto. Eso dice, está perfecto. muy bien, sí. Entonces, ahora, yo querría reivindicar también, porque José Luis me dice muchas veces, bueno, tú eres el de la tragedia, yo soy el de la comedia, y tal, pero atención, yo creo que estamos en el mismo teatro, porque el teatro, la clave precisamente es el conflicto. Sí. O sea, es decir, yo suelo decir, si en un teatro no hay conflicto, no hay teatro. Como también Sí. apostillo, si en política no hay conflicto, no hay conflicto, político, estamos no hay en una político. dictadura. La hemos vivido con Franco, no había conflicto. Nosotros indudablemente conectábamos con Radio París a la noche o con Radio España Independiente, Estación Pirenaica, por una España democrática, viva la República, ni más ni menos, donde hablaba precisamente Dolores Ibárruri, ¿no? Entonces, bueno, pero aquí era la calma, parecía que no había conflicto. Pero en todo teatro, también en la comedia, hay conflicto. La comedia es fundamental. Más sutil, pero muchas veces terriblemente clara. Y en las obras de José Luis, pues está ese conflicto. Esa es la realidad. No, pero fijaos lo que yo, por donde empecé, ¿no? Sí. Mi incapacidad para entender como me gustaría entender, como entiendo perfectamente tu teatro, José Luis, Fermín, etcétera, de entender el teatro actual. Sí. Y probablemente sea o porque no hay conflicto o porque el conflicto está difícil de... Bueno, hay una frase Sí. memorable de una autora contemporánea muy joven, ya no tan joven, pero que dice que cada vez que oye la palabra conflicto muere un unicornio. Sí. Muere un unicornio. Sí, sí. O sea, es su manera de expresar Sí. su afición a ir contra el conflicto. No, pero vamos Sí, a ver, sí. el conflicto, por ejemplo, de Esperando a Godot, ahí dónde está el conflicto, ¿no? Pero Sí, es otra cosa, Claro. es otra cosa. Sí. Está, claro que está. No, en este que pasa momento, que- uniéndolo un poco con lo que comentabas al principio, de la situación en este momento, ¿no? De las generaciones. Hombre, las generaciones pasan, qué duda cabe. Somos conscientes de eso. Entonces, las generaciones pasan. E indudablemente, muchas veces a nosotros, pues bueno, nos indigna que indudablemente, pues bueno, algunas obras que precisamente por sus oblicuidades que decía él, para adaptarlas al momento histórico, están verdaderamente olvidadas, ¿no? O Alfonso Sastre es uno de nuestros grandes autores, y sin embargo, pues bueno, pues está absolutamente olvidado. Entonces, claro, ahí indudablemente está la misión un poco del Estado, ¿no? Yo recuerdo una anécdota cuando Mitterrand fue nombrado, ganó las elecciones y fue presidente de Francia, Mitterrand. De repente, pues bueno, la gente se intranquilizó, como en esta ocasión también. Una de las primeras preguntas de la gente es: ¿y el ministro de Cultura? En este mismo instante, no sé si está nombrado o no, pero esa es la pregunta en el universo cultural, ¿no? En aquel momento también, y entonces le dijeron a Mitterrand: por favor, presidente, ¿es cierto que Jack Lang va a ser el próximo ministro de Cultura? Y dijo él: Jack Lang, pues bueno, independientemente de que vaya a ser Jack Lang ministro de Cultura, todos mis ministros van a ser de Cultura y yo el primero. Para empezar. Qué maravilla. Bueno, pues esa es la realidad. Es decir, esa realidad, por ejemplo, que está el logotipo de la Comédie Française, es un donut, y entonces en la zona de la masa dice Comédie Française,
Pero en el centro hay una cifra, hay una fecha, 1680, Claro. un año antes de la muerte de Calderón. Y esa es la realidad. Es decir, y cuando Napoleón, por ejemplo, va a Rusia, lleva a la Comédie con él. Firma el decreto de y cuando continuidad. llega a Alemania, quiere que la vea Goethe, porque él no conocía a Goethe. Y entonces, pues bueno, se ve con Goethe, y al verle en una sala, de repente dice: c'est un homme, no es un hombre. ¿Sí? No, c'est un homme, es un hombre, se pensaba que era un dios, ¿no? Bueno, y de cualquier forma le lleva a la Comédie Française para ponerle la muerte de César de Voltaire. La muerte de César de Voltaire. Es decir, el ejército lleva a la Comédie Française. Bueno, no entenderían nada, claro. Esa es Francia, ¿no? Entonces, en este momento, pues también, indudablemente, hay desde el teatro público mucho para hacer, digamos, en todo el territorio cultural, que duda cabe. Entonces, ahí el teatro pues tendría que tener un vigor extraordinario, no solamente los clásicos o Lorca, ¿no? Maxau, tal, por Dios, o sea, hay toda una generación, ¿no? Entonces, bueno, sino digamos los repertorios tendrían que estar. Bueno, es memoria nuestra, indudablemente. Y tendría que estar, no solamente hacerle una exposición en un centro cultural pequeñito y tal, ¿no? Sino representarle. Y representarle a toda la generación. Es decir, ahora se nos acaba de ir Fermín Cabal, ¿no? Sí. Pues habría que montarle, o sea, porque Fermín Cabal está vivo también, ¿no? Entonces, bueno, y muchas de las obras de José Luis también tendrían que remontarse. Volvemos a Ignacio Mistoy. Esa es la verdad. Vamos a volver a Ignacio Mistoy. ¿Cómo vamos de tiempo, Marga? Pues nos queda como media hora. Pero digo, ¿nosotros o damos ya la palabra? No, vosotros. Nosotros media Media hora. hora. Vale. Media hora Vale. cortita. Media hora de corta. Vale. Volvamos a las ovejas, ¿no? A lo que estamos Vamos a ello. hablando. Y en la línea de lo que estás diciendo, yo siempre también, claro, los que tenéis una trayectoria ya larga, considerable, los autores, quiero decir, ¿cómo veis vuestra evolución? Porque una cosa es lo que veamos desde fuera, la crítica, pero tú, es decir, cuando vuelves a la mirada a Ederra, a Yo fui actor cuando Franco, y estás escribiendo ahora sobre Juan Carlos y tal, ¿qué sientes? Quiero decir, ¿escribirías de otra manera Ederra? ¿Escribirías de otra manera mañana? ¿O son piezas de tu trayectoria? Hablabas antes de, digamos, esas adaptaciones, digamos, tal. Yo creo que el teatro se hace para la contemporaneidad. Claro. Qué duda cabe. Claro. La obra cambia. Hablabas antes de Cierra bien la puerta, ¿no? Sí. En Cierra bien la puerta hay un momento en que se habla de Nueva York. Se habla de Nueva York. Y entonces se representó en el Centro Cultural de la Villa en el día en que cayeron las Torres Gemelas, ¿no? Entonces, bueno, pues de repente a la hora de llegar a ese Nueva York se paralizaron las actrices, se paralizó el público. Había esa correlación con la realidad, ¿no? Entonces yo creo que indudablemente ahí es lo que estamos buscando siempre también, que nuestras obras, los montajes, estén vivos, sean de la contemporaneidad, estén en la contemporaneidad. Entonces ahí eso es lo que buscamos en nuestros directores, cuando hay una refundición. Cuando tú hacías, por ejemplo, más allá del momento de su creación, Yo fui actor cuando Franco, sí. En donde se repasa, digamos, el teatro del franquismo, por así decirlo, y los nombres del teatro del franquismo,
Entonces, bueno, era muy diferente hacerlo en un sitio que en otro. Claro, claro. O sea, por el conocimiento o no de los propios... ¿A la universidad o en...? Claro, de los propios personajes. Claro. Y ahí, indudablemente, está el talento del actor para ubicarse en ese momento y ver un poco la propia reacción del público, ¿no? Entonces, hoy en día, ¿qué haría yo con Ederra? Yo creo que la cambiaría, no mucho, no mucho, o sea, creo que, digamos, pero indudablemente si la fuese a montar, claro, ahí está, digamos, esa visión del director, ¿no? Del director. Claro. Y de los actores, también el juego de los actores. Yo creo que hay que darles mucho juego a los actores, ¿no? Entonces, acabamos de hacer, pues, Lope y sus Doroteas, ¿no? Sobre la senectud de Lope. Me pilló a mí en mi senectud, cuando Ainhoa me pide, mi hija Ainhoa me pide la obra, dice, oye, quiero que escribes sobre Lope de Vega en el momento en el que escribe la Dorotea y tal. La Dorotea, o sea, cuando tiene la misma edad que yo. Claro. Sí, bueno, pues bien, o sea, pues yo me situé en esa circunstancia, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ahí también vi la opinión de algunos actores, de la propia Ainhoa, que colaboró conmigo, tal, en tiempos de pandemia, o sea, cambio, tal. Entonces, indudablemente hay que estar atentos a eso, como en Doña Vida, imagínate Euskadi, pues fueron unas 10 versiones que se hicieron, porque claro, hacer un espectáculo en el País Vasco sobre un tema de violencia, de que el padre, Lope de Aguirre, mata a su hija, doña Elvira, claro, era muy problemático. En un primer reparto había elementos abertzales, que se salieron, que luego gente de ese equipo, también yo trabajé con ellos en Gasteiz, por otra parte, con Carlos Gil y tal, que incluso escribió un artículo contra doña Elvira en Egin, o sea, es decir, que ahí indudablemente había unas vibraciones de la contemporaneidad, ¿no? De la contemporaneidad. Cuando lo visteis también en Sitges, pues también. Era otra perspectiva. Era desde Cataluña. Era un espectáculo que entonces, no es que fuera una moda, pero Malonda lo montó circular. No era frontal. Entonces, bueno, en Sitges se montó en el teatro, en el patio de butacas. Se levantaron las butacas. Sí. Entonces, bueno, entonces en ese sentido buscamos esa contemporaneidad, ¿no? Y es lo que también busco, ¿no? Entonces, ¿corregiría mis obras tal? Pues... No, más que corregir, es qué relación puedes contar. No es de corrección solo. No, yo creo que es de ratificar una línea de... No, yo creo que Ederra en este momento, puesto en el Arriaga... Eso te iba a decir. Esa era mi última pregunta. ¿Qué espectáculos... Emocionaría. Claro. ¿Qué espectáculos has estrenado en España, por así decirlo, perdón, y qué espectáculos has estrenado, si has estrenado más de uno, en el País Vasco? O si en el País Vasco ha tenido, que ya lo has dicho, ya te has adelantado, una repercusión, digamos, en el plano de la audiencia, ¿no? Distinta a Madrid. Bueno, la historia más curiosa fue, yo empiezo a escribir una obra sobre Pasionaria. Entonces, mi productor es Carlos Gil, una de las plumas pues, más relevantes en este momento en la crítica teatral, ¿no? Y que lleva la única librería que hay de teatro, la lleva él en Madrid. Y la revista. Y la propia revista, ¿verdad? Entonces, bueno, yo estoy con ese tema y él está en el País Vasco con Tábora, y le ha contado la historia a Tábora. Oye, Ignacio está escribiendo una obra sobre Pasionaria, que claro, es su relación con su hijo Rubén y tal, y es como la Virgen y Cristo y tal. Y entonces dice Tábora, oye, vamos a llamarle Ignacio. Ignacio, yo dirijo esa función, es tal. Y entonces efectivamente la dirigió.
Entonces se montó a lo Tábora, es la única función que ha hecho fuera de la cuadra, ¿no?, de Sevilla. Se montó en la Arriaga, él metía, ¿cómo se llaman estas? La hormigonera, o sea, vamos, todos los elementos de Tábora están en esa obra. Se estrena en el Arriaga, con todas las representaciones políticas, desde los Abertzales hasta el PP, todos, y de repente es fulminante a favor. La obra luego pasa a Madrid, al Albéniz, por ejemplo, y entonces hay la polémica por parte de los radicales del Partido Comunista en contra, no conciben que Pasionaria sea lo que era, una religiosa de la revolución, ¿no? Pero no esa relación con su hijo que sea una especie de Che Guevara, etcétera, etcétera, entonces eso no lo admite. La derecha tampoco, o sea, ABC y compañía, pues enfrente. Entonces, es decir que ahí se mentalizó mejor en Euskadi la obra cuando se representó en Euskadi, que fuera de Euskadi. Doña Elvira, imagínate Euskadi. Bueno, pues muchas veces ocurrió que, bueno, se llevó a un pueblo de Cáceres, y entonces en un día en que habían muerto 3 guardias civiles extremeños, y dudaron en si hacer la función o no. Entonces, complicado. Entonces, por otra parte, pues bueno, había programadores socialistas de los renovadores y de los clásicos, y algunos pues no les gusta. Es decir, ahí hubo, digamos, esa problemática, ¿no? Pero yo creo que a todos nos está interesando justamente eso que estás diciendo, ¿no? Primero, que el teatro no es un objeto que se ve solo desde una perspectiva. Sí. Es decir, es como... Desde luego. Que nos cuentan que Bodas de Sangre se representa al lado de las pirámides de Egipto en festivales de vez en cuando, y de pronto pues, el conflicto es el mismo, la novia es la misma, la misma egipcia, no, es así. Entonces, el que eso está llegando a... La respuesta, Claro, a que son objetos vivos. Son, ¿no?, vivos, O sea, la obra dramática es una cosa viva. No, yo recuerdo, que depende de quién la hace, de cuándo se hace, de cómo se hace, claro, de dónde se hace. Exacto. Yo recuerdo que una de mis obras, claro, José Luis me dice, tú eres un trágico, no, pero también he escrito dentro de las obras vascas, tengo una obra que es La zorra ilustrada, Samaniego en el Madrid de Carlos III. Entonces, bueno, yo más o menos soy pariente de Arzallus, no sé si alguno os recordáis, claro, Arzallus, tal. Entonces, pues un abuelo mío pudo casarse con una abuela suya, tal. Y entonces, pues bueno, he tenido una relación, pues bueno, hasta familiar, ¿no? Distante políticamente, ¿no? En relativas circunstancias, ¿no? Y entonces, pues bueno, estábamos hablando de los ilustrados vascos. Los ilustrados vascos fueron unos elementos que precisamente no habían estudiado en España, habían estudiado en Francia, porque eran nobles, pero llevar a un hijo a estudiar a Salamanca o a Valladolid o a Zaragoza, había que llevarle con criados, no sé qué, no sé cuántos. Le metían en un barco, iban a Burdeos, entonces, y se educaban en las universidades francesas, y entonces, pues bueno, ahí convivían con el ambiente cultural y francés, ¿no? Entonces, bueno, ahí ocurrió que indudablemente, pues bueno, yo le dije a Arzallus, oye, esos ilustrados luego trajeron la Ilustración a España, y precisamente invadieron, en Madrid están precisamente la Real Sociedad Vascongada de Amigos del País, por ejemplo, delegación en Corte, que son los ilustrados,
que precisamente ahora los abertzales van contra esta organización. Yo pertenezco a esta organización aquí en Madrid. Entonces, pero esta organización también hizo que se crearan las sociedades económicas, es decir, el tema económico en sociedades económicas en toda España, que hay pues por Murcia, en Canarias, en la América hispana, y entonces, y en Madrid, la sociedad madrileña, la matritense, sale de ahí, ¿no? Que está en la Torre de los Lujanes, que hay que visitar, la Torre de Lujanes, donde estuvo secuestrado, bueno, donde estuvo encarcelado Francisco I de Francia, ¿no? Por Carlos I, por el emperador. Entonces, bueno, yo le dije a Arzallus, oye, estos caballeritos se llamaban los caballitos de Azcoitia, les puso el padre Isla, los caballitos de Azcoitia. Y entonces yo le dije, oye, Xavier, tendríais que darle más bola a los ilustrados vascos, a los caballitos de Azcoitia. Y me dice, no, los caballitos de Azcoitia no tienen ninguna importancia. O sea que la introducción del tema de la ilustración, del progreso en España, no tiene ninguna importancia, y le hicieron unos vascos, ¿no? Y pero lo hicieron en España. Y lo hicieron en España. Y entonces yo dije, pues estoy escribiendo tragedias, Xavier, pero voy a escribir una comedia. Y escribí La zorra ilustrada Samaniego en el Madrid de Carlos III. Eran los tiempos de entrada de los Borbones, ¿no? En España. Y entonces pues dijeron, bueno, hay que congraciarse con los Borbones, ¿a quién llevamos? Y entonces los nobles vascos dijeron, bueno, Samaniego, que es conocido por las fábulas y tal, vete a Madrid. Y lucha por los fielatos, por los impuestos, no sé qué, no sé cuántos, tal. Pero en medio de esto también es muy importante que luches por una cosa. Aquí en el País Vasco tenemos el Seminario de Nobles de Vergara, que era como una universidad para los nobles, una universidad. Es donde se estudiaba química, hubo descubrimientos incluso de química, de física, tal. Y dicen, bueno, hemos conocido en la sociedad francesa que las mujeres tienen sus núcleos de reunión, etcétera, tal. Entonces, Samaniego en Madrid consigue también encaminar este tema de poder conformar un seminario de señoritas. Entonces, de forma que busca una mujer culta, vasca, con arrestos, para llevar adelante este problema, también que tenga don de gentes, tal, que no sea monja, por favor, que no sea monja, para este caso. Bueno, él siguió con este tema, y entonces me pareció un buen tema para una obra de teatro, y la escribí. Está en la ADE, está publicada. Está publicada en la ADE, sí. La zorra ilustrada. Y entonces, pues, bueno, ¿qué ocurrió? Vamos, dices, ¿qué ocurrió en realidad? Bueno, consiguió que Carlos III concediera un seminario de señoritas para instalarse en Vitoria. Luego Samaniego se cabreó porque le interesó mucho el tema del teatro en España, tal, entonces él quiso incluso entrar en el tema del teatro, no le hicieron caso, se fue a su pueblo, a La Guardia, en la Rioja Alavesa, y entonces, pues bueno, se olvidó él del tema también, Carlos III se olvidaron, pero ese seminario de señoritas estuvo concedido, ¿no? Y bueno, yo escribí esa comedia. Esto venía a que se estrenó esta función, una comedia, en el Festival de Eibar de teatro, que es el festival, digamos, nuclear de teatro en el País Vasco, ¿no? Bueno, y a mí me sorprendió porque era la reacción del público como de una función de Martínez Soria, o sea, riendo desde el primer momento hasta el último, etcétera, ¿no? Entonces, ¿pero eso te sorprendió? ¿Te sorprendió que tuviera esa recepción? Hombre, yo lo facilité también, que duda cabe. En la escritura estaba también la intención, ¿no? Que duda cabe. Pues aprovechamos. Pero bueno, y luego la función pasó por otros sitios y no tenía la misma recepción. No tenía la misma recepción, exacto. Eso pasa. Ahí iba. Eso pasa muchas veces. No, muchísimas gracias, César. Nada. Muy bien. Pues a todos vosotros. Gracias.